Wall Street, que ya saben, abrimos en clave geopolítica y cerraremos precisamente mirando al mercado. Ojo, un mercado que viene muy movido. Están hablando desde la Reserva Federal de esas grietas que ya permean y que se están convirtiendo en auténticos agujeros. Lo vimos con la caída de las ventas minoristas, lo hemos vuelto a ver hoy en las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que por fin empiezan a notar, en eso sí, en el empleo, las subidas de tipos de la Reserva Federal. Vamos a ver cómo se cristaliza todo este movimiento y enseguida miramos los gráficos y el movimiento también de un petróleo que hoy ha caído más de un 4%. También lo vamos a ver. Antes, si me permiten, en clave geopolítica, estamos a punto de irnos a Israel. Allí habla el alto representante de Exteriores para la Unión Europea, Josep Borrell, y lo hace acompañado del señor Herzog, el presidente de Israel, por encima de un Benjamín Netanyahu, con el que alguna vez tuvo incluso su disensión. Si les parece, viajamos hasta allí y analizamos enseguida todo ese escenario geopolítico. Escuchamos al alto representante de Exteriores para Europa, a Josep Borrell. Welcome, Commissioner Borrell. On behalf of the European Union, we are welcoming you. The European Union has expressed immense support for Israel following the enormous tragedy that has befallen the people of Israel, the nation of Israel, with the worst atrocities that the world has seen in decades, the highest amount of children slaughtered since the Holocaust, an enormous pain that goes on, and I know that you went today to Kibbutz Be'eri, which was a peaceful community that advocated peace and believed in equality of human beings, and were butchered and slaughtered by... Que en realidad agradece la visita del alto representante de Europa, de Exteriores, porque sabe que está dando un claro apoyo a Israel y que en este sentido además sabe que son comunidades de paz, que buscan la paz y que no quieren un camino bélico. Josep Borrell, que está allí, y esa es la cara que tiene, la que están viendo ahora mismo. Esta es la cara que se te queda cuando te tiras meses, bueno, tampoco seamos exagerados, semanas largas, casi mes, criticando los ataques de Israel sobre Gaza porque dices que son indiscriminados y que igual que te pareció fatal lo que ocurría, ese atentado de Hamas, que te parecía algo deplorable, decías también esto es indiscriminado, el tipo de ataque que se produce sobre civiles. Y cuando vas allí y en realidad la foto que te haces no tiene nada que ver con lo que tú has venido diciendo en los últimos días, semanas, casi meses, y tiene más que ver con que efectivamente lo está diciendo Herzog. Gracias por el apoyo de Europa, gracias porque estamos buscando y somos dos comunidades que lo que buscan es la paz. Volvemos hasta allí, escuchamos también, además de Herzog, al propio Josep Borrell. Mr. President, thank you very much for receiving me. It's a great honor and a special responsibility to be here with you and to speak on behalf of the 27 members of the European Union. It's a great responsibility, and with your permission, I will have the support of the papers in order to be sure that I convey... No se vaya a salir de la línea, últimamente estamos mucho aquí, le dices, es un gran honor estar aquí, que me hayas recibido y vengo a transmitirte, bueno, lo que pensamos, qué es lo que tenemos evaluado desde Europa. Me permitas que me apoye, le dice en estas líneas que he preparado. Vamos a volver hasta allí, escuchamos a Borrell. Union is with you, supporting you in your right to defense in accordance with humanitarian and international law. I've been this morning in the kibbutz, and in Spain you say, there's a sentence in Spanish who says, los ojos que no ven, el corazón no siente. If the eyes don't see, the heart don't feel. And I see. And I remember me when I was a young boy Here in Kibbutz, and I served in the kibbutz as a volunteer. Kibbutz Galon. Nearby Beersheba. Dice Borrell que él tenía una opinión y está explicando por qué cambia de opinión. Dice, en España tenemos una expresión que dice ojos que no ven, corazón que no siente, y ahora lo he visto todo. Lo he visto y lo he entendido, lo veo. Ahora lo veo. Le dice Borrell a Herzog, ahora lo veo. Y le dice también, tienes efectivamente todo el apoyo de la Unión Europea y todo el apoyo, todo nuestro apoyo. Estamos con Israel, Europa está con Israel y tiene el apoyo de Israel de sus aliados de Europa. They were kidnapping people, they were killing them.
I know perfectly what does it mean for a family to have one of you beloved people in the uncertainty where he is. And they asking us to do whatever we can in order to free them. And that's what I promise. We cannot bring life to the people who has been killed. But we can... El teléfono no es nuestro, está sonando allí. Dice Josep Borrell, ojo, porque parece consternado y ha cambiado efectivamente de parecer y está explicando el porqué. Dice que ahora lo ve, está hablando de que es que los secuestros y posteriores asesinatos de los rehenes deben, y está viendo, son muy dolorosos para toda la comunidad judía, para toda la comunidad israelí, y que en ese sentido no puede sino apoyarle porque él lo sentiría exactamente igual y que tiene el mismo dolor en su corazón. Volvemos hasta allí. In order to give more support to the people who are suffering in Gaza, they are also the victims of Hamas. I am shocked by the human suffering of the Israeli people, but I am also concerned by the suffering of the people in Gaza. And I want to ask you to do your utmost in order to decrease the level of suffering of the civilians. Because I think the international community, I include the European Union, has committed a political and moral fault, not taking enough into consideration the problem, the peace in Palestine and Israel. And maybe these tragic circumstances could offer us an occasion to bring... Dice, ojo, yo me incluyo, dice, quizás desde Europa hemos tenido una opinión política poco fundamentada y yo me incluyo, dice. Dice Borrell, porque ahora, claro, llegados a este punto y entendiendo desde aquí lo que está pasando desde la presencia en Israel, de lo que efectivamente os ocurre, creo que debemos meditar más nuestras opiniones políticas acerca de todos los sucesos en Palestina. Volvemos hasta allí. Giro espectacular de Europa de Josep Borrell tras esta visita a Israel. Insisto, en prácticamente 180 grados la opinión que traía el alto representante de Exteriores para Europa. The scars that the history has been carving on the skin of the earth, and we have to overcome them, and we have to make peace, not only between Israel and the Arab countries, but between Israel and Palestine. Mr. President, I have a long history in my relationship with Israel. I was a close friend of Shimon Peres. And Shimon told me one day, war is not unavoidable. What is unavoidable is peace. And happily, peace is not coming. Not yet. And our common endeavor and common responsibility is to try to fight in order that no more lives get lost, no more human sufferings. And this is the commitment that I take with me from the European Union to support you to defend yourself, to support you on respecting the laws of war, and support you on building peace. Thank you. Visiblemente afectado, digo yo cambiando de opinión, o sea, no es un cambio total, en buena medida ya estaba apoyando Europa a Israel en tanto a que efectivamente consideraba la víctima primera de esos atentados de Hamas, pero el cambio es radical porque ya no hay una defensa, ya no se está criticando a un Israel a quien el propio Josep Borrell, antes de estar allí, dijo, ojo, se está atacando de forma desmedida a Palestina. Y el cambio es ahora radical, porque no hay esto, no hay una protección, sino hay un apoyo total, ha dicho, de Europa a Israel. Ahora veo vuestro dolor. No es lo mismo verter esas opiniones políticas que hacemos a veces en Europa y que quizá debíamos, y dice, yo me incluyo, haber fundamentado más. Josep Borrell, ahora veo lo que ocurre, ahora veo vuestro dolor y tenéis todo el apoyo de Europa. Esto está pasando en una Israel, ojo, que hoy ha tomado ya Al-Shifa, que efectivamente ha encontrado esos túneles debajo, que ha mostrado una serie de fotografías con las armas y que asegura tiene nuevas pistas de los rehenes y ha iniciado una segunda fase de su operación. Va a construir incluso zonas de seguridad dentro de Gaza
más allá de la franja, desde donde continuará buscando a los rehenes y buscando también a los responsables de Hamás. Insisto, todo esto en esas zonas de seguridad, blindándolo absolutamente de forma militar y acompañado de diversos bombardeos que se producirán día tras día. Josep Borrell, ahí le estaban escuchando, les da ese apoyo total a lo que van a hacer y de repente han desaparecido las reticencias que Europa tenía al respecto de esas zonas de seguridad y de los bombardeos que hasta ayer el propio Borrell decía eran indiscriminados. Ahora, ojo, el giro ha sido muy notorio y hemos podido ver a un Josep Borrell, a un alto representante de Exteriores, particularmente afectado en presencia del presidente Herzog, el presidente de Israel. Y todo esto en un momento en el que además Estados Unidos ha reconocido que pase lo que pase allí, pase lo que pase en esos ataques de Israel, es imposible acabar con Hamás, en lo que representa y en tanto que probablemente ni siquiera estén allí algunos de sus responsables que continuarán después política y militarmente lo que esté ocurriendo. Dicen que hay que intentar buscar otra solución, evidentemente desde el prisma de que Israel también tiene derecho a realizar las acciones que está realizando en aras de proteger su seguridad. Es una idea que mantienen como esa doble moral, así como en Europa parecía clara una idea y ahora vemos ese giro, en Estados Unidos es evidente que desde el principio están esas dos vertientes, que además Joe Biden trata de defenderlas, pero la disensión se ve incluso entre sus propios partidarios. Unos vitoreaban el otro día que debía continuar el fuego en Gaza frente a la Cámara de Representantes. Hoy hemos visto activistas y manifestantes pro-palestinos bueno, pues colapsar el puente de Boston. Y en esa misma disensión vive un Joe Biden que, igual que dice, tiene derecho a defenderse a Israel y hacer lo que está haciendo, dice también hay que intentar que no se sobrepase y que no cometan los errores que nosotros cometimos tras el 11S. Y en esa misma línea se está moviendo todo en un día en el que, insisto, John Kirby ha reconocido que acabar con Hamás es difícil e incluso imposible, en lo que supone erradicarlo por completo. Derrotar totalmente, ha dicho, es muy, muy complicado. Y de hecho, su frase textual ha sido: derrotar totalmente es imposible. Pero sí que habla de sacarlo de las instituciones y de continuar efectivamente con estos ataques hacia Hamás que está realizando Israel. Si me permiten, cambiando el asunto, saliéndonos de estas claves geopolíticas, en lo económico, la Reserva Federal acaba de lanzar una alerta espectacular. En concreto, Jefferson, Kugler o Cook, no, el Cook de la Reserva Federal, dicen que puede haber una caída considerable en los repos inversos y en las reservas. Y ojo, en concreto, Loretta Mester, ha dicho que no se trata de recortar las tasas de interés, sino de cuánto tiempo permaneceremos en una postura restrictiva y posiblemente más alta, y que la liquidación del balance después de la propia Reserva Federal dependerá de la economía y de los mercados. Bien, en Román Paladino estas tres cuestiones. Una, tienen el balance lleno de dinero y dice puede haber una caída considerable en esas reservas. Puede ser. ¿Quiere esto decir que van a volver a nutrir de liquidez a un sistema bancario que efectivamente puede tener algún problema? Últimamente están mandando determinadas alertas, lo está haciendo la Reserva Federal, lo hizo el Banco Central Europeo. Resulta extraño que empecemos a ver tantas alertas sobre un sistema bancario que en teoría está muy sano. Pero bueno, esto por ese lado. En cuanto a la postura restrictiva, Mester, cuidado, advirtiendo, porque al parecer el dato que hemos visto de la caída de la inflación está bien, pero no se espera que en noviembre ocurra lo mismo. Así que lo vamos a ver y a evaluar. Del dato de noviembre va a depender la postura final de la Reserva Federal al respecto de esa última subida de tipos de interés o de esa pausa definitiva antes de una bajada. De hecho, dice, ojo, no se trata de bajar, que es en lo que estamos todos y está el mercado, sino cuánto tiempo vamos a permanecer en esa postura restrictiva, parece que ya están en esa discusión, y sobre todo, ¿vamos a realizar una última subida? ¿Vuelve a abrir esa puerta? Evidentemente el mercado, ahora lo vamos a mirar también, golpeado con esto y golpeado con una desaceleración en el empleo. Vamos a ver el gráfico de peticiones por desempleo, peticiones de subsidios semanales por desempleo, y es un gráfico que ya muestra, aquí lo tienen, creo que lo pueden ver también en sus pantallas, se lo llevan a total mis compañeros para que lo vean ustedes a pantalla completa, pero en este gráfico ahí lo están viendo, pueden ver cómo esas peticiones de manera continuada, que significa aquellos que están dentro de los seguros de empleo, en esa línea roja, se está empezando a disparar. Es decir, lo digo porque la línea azul representa esas peticiones de subsidio por desempleo, que también, como ven ustedes, va subiendo al alza, poco a poco está recuperando ese tono al alza que veíamos al principio de verano, pero sobre todo llama la atención como lo que sí ha subido y no ha terminado de caer, sino que está volviendo a subir, es esa línea de peticiones continuadas, que quiere decir que son una y otra vez los mismos. No es que haya gente encontrando empleo y otros saliendo, sino que ya son las mismas personas las que de manera estructural empiezan a tener que estar cubiertas por seguros de desempleo.
Y eso es otro de esos datos, junto a las ventas minoristas que conocíamos esta semana y que por primera vez caían, que están dando ya que hablar también a la propia Reserva Federal. Está cayendo y está mostrando claramente la debilidad, por fin, la economía norteamericana. ¿Hasta qué punto? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, meses, pero es evidente que ya ha llegado un punto en el que hay un desempleo estructural evidente, y también es evidente que la temporada de Navidades, la temporada vacacional que está por venir en Estados Unidos, va a marcar un antes y un después en el consumo y en el crecimiento real que tenga Estados Unidos. En tanto que estas ventas minoristas, antes de la campaña navideña, de momento, y como decíamos ayer, tienen temblando a los comerciantes. Por cierto, sorpresa hoy, bueno, sorpresa o no, pero sorpresa en cuanto sobre todo a la gran caída en el petróleo. Digo sorpresa o no porque hay señales que efectivamente indicaban que esto podía pasar, pero llama la atención dada la tranquilidad con la que lo están asumiendo desde la OPEP, desde Emiratos Árabes, en fin. Y hablo de un crudo, aquí lo tienen, seguro también lo pueden ver a pantalla completa el gráfico, hoy una caída del 4,58%, el West Texas cayendo casi un 5%. Estamos hablando de uno en 77,26 y el otro en 72,91. La caída es espectacular, ya no es que haya perdido los $90, sino que está dejándose, insisto, casi un 5%. Un movimiento de caída muy muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras muchas cosas porque las reservas de Estados Unidos están llenas y porque China está bajando la demanda. Y aquí vamos con una segunda derivada. China ha hecho mal algunas cosas, mal entendiéndose que está sufriendo el golpe, por ejemplo, del sector inmobiliario. Habrá que evaluar hasta dónde habría caído si no se interviniese como lo ha hecho. Pero la realidad es que también ha sufrido un golpe de algo que llegaba a suponer, bueno, pues en torno a ese 40% del PIB, ¿no? Que era un sector inmobiliario gigante que movía en masa a ciudadanos de una zona a otra, que lo industrializaba todo y que en base a eso se lanzaba un crecimiento, ¿no? Eso se ha estancado, ha habido una crisis importante, hemos visto quebrar Evergrande, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, la debilidad de China parece haber frenado. Y ha hecho dos cosas muy bien. Se ha llenado de reservas también y está ahora reduciendo las compras que hace de crudo. Y la segunda parte, y asaz importante, ha cubierto su necesidad tecnológica. Antes, como ven ahí, antes de que Estados Unidos empezase a poner las sanciones, China compraba chips. Las tecnológicas están matando así dos pájaros de un tiro en ese veto de Estados Unidos en la exportación de chips. Se adelantan a la medida, acumulan inventarios de procesadores y con grandes pedidos, que es lo que han hecho, ya tienen suficiente para un futuro próximo, han dicho, lo ha dicho Tencent, entre otras muchas cosas, que no tiene problema para suplir cualquier demanda, pero que impondrá el precio. Y segundo, ahora está viendo cómo las restricciones, aunque se vayan levantando, vía esas reuniones, encuentro bilateral, hoy tendremos de nuevo a Biden hablando y se lo trasladaremos, pero ahora volvemos a ver cómo China puede levantar las restricciones y todavía bajar más el precio de unos chips que ahora mismo ya no necesita. La jugada en las tecnológicas ha sido espectacular. De hecho, insisto, presentó resultados Tencent ayer y ya ha explicado que el veto no le va a impedir desarrollar e implementar aplicaciones con inteligencia artificial porque se ha blindado ante cualquier medida y que no le va a afectar las restricciones de Estados Unidos. Restricciones que además ahora se podrían levantar. O sea, está jugando francamente bien esa partida tecnológica china, al menos a tenor de lo que vemos en sus propias compañías tecnológicas. Y ocurre una cosa curiosa, hablábamos de un consumo que está cayendo y tanto. Algo está pasando para que Alibaba haya decidido que no va a separar y sacar a bolsa el negocio en la nube. Era una de las ideas que tenía, pero entre otras muchas cosas lo que le ha chocado y le ha echado para atrás es el tipo de regulación que le piden en Estados Unidos. Sobre todo, porque, digo, la forma de cotización la iba a hacer allí. Sobre todo porque está viendo cómo algunas no cotizadas, pero que están en China, etcétera, etcétera, que aún así no tienen esa regulación, están siendo vetadas de alguna manera, ¿no? Así que ha abandonado esos planes de extinguir el negocio en la nube, detiene la cotización de la unidad de supermercados en medio de un bastante deterioro de todo ese entusiasmo, de toda esa euforia que había por el plan de reestructuración que había y si era necesario entrar o no entrar en una compañía que, como ven, en todo caso, ahora cae un 2,2, se pegó una caída importante cercana al 10%. O sea que el movimiento ha sido fuerte. Y además, ahora llegan las incertidumbres, que insisto, le vienen sobre todo por los controles de exportación de Estados Unidos sobre esos chips que se utilizaban en inteligencia artificial, fíjense. Porque si te pones a cotizar allí, el tipo de control va a ser diferente. Y, como acabamos de ver, la jugada China la quiere librar en China. Todo esto está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, incluyendo también, por ejemplo, que hoy, entre otras muchas cosas, el candidato Milei en Argentina ha comparado a su rival, a Massa, con Vladimir Putin, hablando de tiranía entre uno y otro y que cuidado con que gane Sergio Massa las elecciones, el todavía ministro de Economía,
porque eso podría llevarnos a un estado de tiranía en la democracia argentina, ha dicho, similar a la de Vladimir Putin, con esa autocracia. Palabras, insisto, de Milei, no de un servidor. Aquí, por cierto, ya que estamos con elecciones en España, ya hay presidente. Pedro Sánchez logra la presidencia, logra la investidura, saca adelante con todos los votos, saca adelante esa investidura con todos esos votos. Será presidente, tiene todavía ese proceso en el que la presidenta de la Cámara del Congreso tiene que decirle al rey que efectivamente, bueno, pues todo este asunto protocolario. La realidad es que Pedro Sánchez tiene otros 4 años por delante, si Junts lo permite, si el independentismo lo permite y si él cumple para con el independentismo, esa ley de amnistía, etcétera, etcétera. Al respecto, quizá lo más reseñable sea la fotografía entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez al terminar. Si me permiten, quizá lo más reseñable de todo, entre los dos grandes partidos de este país, sea esta fotografía, este apretón de manos y lo que allí se dice, por lo que conlleva de fractura entre unos y otros. Lo escuchamos. Desde ese aplauso y del otro lado, Feijóo le dice a Sánchez, es una equivocación y tú eres el responsable de esto. Esto es lo que hay. Por cierto, que hoy hemos sabido, y lo pueden ver gracias a la televisión navarra que nos cede las imágenes, que Santos Cerdán, el negociador que envía el Partido Socialista, el número 3 del Partido Socialista, que envían a negociar con Carles Puigdemont y que decían, oye, le hemos enviado el día 24, después de las elecciones, a toda prisa, por la discreción y porque había que trabajar, ha trabajado muy duro, tan duro ha trabajado que por lo visto negociaba con Puigdemont desde el mes de marzo. No ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? De un trabajo intenso, un trabajo en la sombra. Siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho, ¿no? Un trabajo discreto. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos. Bueno, yo creo que en democracia lo que hay que hacer es siempre mirar hacia adelante y la grandeza de la democracia es saber muchas veces por reconocer las situaciones. Yo creo que lo vivido en el 2017 no fue agradable para nadie, ¿no? Ni para los partidos que apoyamos en su día 155 y seguramente que para ellos tampoco, ¿no? Quiero recordar que muchos de ellos han pasado por prisión, casi 4 años de prisión, el caso de Puigdemont 6 años sin poder visitar a su casa y bueno, yo creo que también son castigos que los llevarán ellos dentro, ¿no? A partir de ahí yo creo que, como he dicho, la democracia siempre se trata de mirar para adelante, de cerrar las heridas y yo creo que estamos en un momento de negociar. Es cierto que en Cataluña hay un problema y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Y el Partido Socialista lo que hace siempre es mirar de frente a los problemas y ponernos a trabajar en una negociación dentro de la Constitución, como siempre hemos dicho. El acuerdo hoy está escrito desde legislatura, no es de investidura. Evidentemente, en el propio acuerdo habla de 2 mesas de trabajo y en función de esas 2 mesas de trabajo, de que eso funcione y se vaya trabajando en ellas, pues evidentemente si esas mesas no funcionan, la legislatura también se complicaría, pero yo estoy convencido que esas mesas van a funcionar, las pondremos en marcha inmediatamente y el objetivo es que la legislatura dure. Bueno, hasta aquí todo este proceso, todo lo que está ocurriendo a estas horas con un Joe Biden, por cierto, que está a punto de comparecer y si me permiten enseguida iremos con él. Al otro lado de la pantalla, quien tenemos también es a José María Oquín, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide, a quien saludaremos enseguida. Y como se está al otro lado, discúlpeme que la actualidad me manda. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en la cumbre de la PEC, en ese encuentro en San Francisco. Breaking barriers, where collaboration and coming together have always been key to unlocking our potential. It's a city that has been shaped by centuries of deep ties to the Asian Pacific region, by contributions of people of Asian and Pacific Island heritage. So San Francisco is a natural place to gather to innovate and collaborate for the 2023 APEC Summit, the CEO Summit, and all the events that are taking place this week. I want to thank everyone who's made this week possible, especially those serving in APEC's Executive Secretariat, APEC Business Advisory Council, the National Center for APEC, and so many others. Today, 21 APEC economies make up more than 60% of the global GDP. We're almost half the global trade.
The Asian Pacific is projected to be the largest contributor to global growth over the next 30 years. So, the vision we pursue for the economic future of our region will rebound far beyond the Asian Pacific. The choices we make are going to matter, it's not hyperbole to suggest, for the entire world. It's up to us to harness the dynamism of our economies and tap the entrepreneurial spirit of our people and unleash the potential, the unlimited potential of our partnerships in order to realize a future that will benefit people not only in the Asian Pacific region, but the whole world. And I mean that sincerely. People everywhere. The future of our prosperity is shared and is inclusive, where workers are empowered and their rights are respected. Our economies are sustainable and resilient, and the bridges that connect our people open a golden gate of... Habla de la economía, de cómo durante los últimos 30 años, dice Joe Biden, Estados Unidos ha liderado ese entorno global económico y tiene que seguir haciéndolo. Y como en ese mismo punto lo que tiene es que entender puentes para con las distintas economías. Este es el cambio que hemos visto, está pasando del proteccionismo, conforme se acercan las elecciones, está pasando del proteccionismo hacia esa mano tendida, hacia esos puentes que hay que tender y volver a labrar, en particular con una China a quien ayer, insisto, Xi Jinping, a Xi Jinping en concreto, recibió en esa casa de San Francisco de manera inaugural de esa cumbre de la APEC. Vamos a volver hasta allí, insisto, con un Joe Biden que ya habla más de volver a encontrarse. Y además de por las elecciones es porque Estados Unidos se está empezando a ir hacia la desaceleración de alguna manera. Enseguida lo vamos a mirar. Volvemos hasta allí. American economy grew 4.9%, the highest growth rate in 2 years. More people in the United States because many of you sitting there, the CEOs, let's give credit where it's due. More people in the United States are in the workforce today than any time in American history. Our unemployment has been under 4% for 21 straight months. Inflation has come down by 65%, more to do. We now have the lowest inflation rate of any advanced economy in the world. Meanwhile, median household wealth has grown by 37% in real terms since before the pandemic. I acknowledge there's a disconnect between the numbers and how people feel about their place in the world right now. We can deal with the second part as well. We still have work to do, but our model for growing is delivering real results for all Americans. Significant Black unemployment, Latino unemployment, et cetera. The strength of our economy is driving growth and spurring investment throughout our region. And again, because many of you sitting in front of me made those judgments. And it's drawing investments to the United States, especially from Asia-Pacific economies. Since the start of my administration, companies from across the Asian Pacific have invested over $200 billion in the United States. These are historic investments, creating literally tens of thousands of good-paying jobs. We're 14 million created just since we came to office. All across America in industries that are going to shape the future of this globe. Semiconductors, electric vehicles, batteries, critical materials, hydrogen hubs. Hacia esos lugares comunes que viene habitando desde que pues empezó esa gira económica, un Joe Biden que ha parecido particularmente cansado en esta cumbre de la APEC, en particular si lo miramos a lo que ocurrió ayer en ese encuentro con Xi Jinping, donde tenía que improvisárselo. En el día de hoy vuelve a estar en esa línea en la que vuelve a hablar de los semiconductores, de cómo se ha inyectado más de 200.000 millones, dicen, en este lado de la costa, en Estados Unidos, todo para generar empleo y que la fuerza laboral se quede precisamente donde está. Vuelve a lanzar ese mensaje de cierto proteccionismo, insisto, vuelve a evitar esos lugares comunes, después de hablar de ese tender puentes, de ese intentar liderar desde Estados Unidos, pero con los demás, el crecimiento económico en los próximos años. Volvemos hasta allí. Working together to realize the Asian Pacific region that is free and open, prosperous and secure, resilient and connected. By the way, twice since I've been president, I've had the leaders of the Asian Pacific islands come and meet with me in the United States. They're all part of it. I thought when I left the G20 and Vietnam desperately wanted to see me and raise the relationship.
It brought me back when I stood in front of that monument to John McCain. All my days growing up, I never thought that would ever occur. Today, I'd like to talk a little about the work we've done in the region. Joe Biden, hablando de esa fuerza laboral, de ese trabajo, de lo que se está haciendo allí, si me permiten, decía, está José María Oquín al otro lado, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de la Vide. Muy buenas noches, ¿cómo está? The United States is a